Hola, bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, donde nuestra guía es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Hablando con la Verdad. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema del programa pasado, cómo interpretar correctamente las Escrituras. El tema de hoy es el correcto uso del contexto. Hemos escuchado muchos casos dentro de las iglesias en donde algunas personas dicen que les gusta mucho la Biblia porque tiene textos muy bonitos, y parece que efectivamente así es como se lee, esperando encontrar algún texto bonito. Y bueno, a este tipo de lectores parece que no les importa mucho el lugar en donde encuentren las palabras, ni la conexión que tengan con el resto del pasaje. Esa conexión puede ser para ellos palabras sin importancia o difíciles de entender. Y naturalmente, cuando nosotros leemos la Biblia de esta manera, dejándonos guiar simplemente por los textos bonitos o escrituras agradables, desechando aquellas que son difíciles de interpretar, pues nos conduce a un muy mal entendimiento, ¿no? Una muy mala comprensión y un mal entendimiento, porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es lo que les da un significado verdadero. Estos errores son de lo más común en la interpretación bíblica, y también, debo de decirlo, son los más fáciles de corregir, siempre y cuando haya una verdadera voluntad y deseo de ser corregidos, porque demanda una sinceridad mental, que esté dispuesta a rechazar cualquier interpretación que se le haya dado antes. Entonces aquí es donde entramos en un grave error, ya que muchas de las interpretaciones que tenemos el día de hoy pues son añejas, aun cuando sean incorrectas. Es necesario siempre tomar nota de las palabras que preceden y que siguen al texto. A estas palabras se le llama contexto, porque se encuentran en una conexión estrecha con el texto. Sin embargo, el contexto puede ser inmediato o remoto, y de alguna manera afecta la interpretación. Hay ocasiones cuando el predicador encuentra palabras que parecen superficialmente proporcionarle un texto excelente como base para un sermón, y a pesar de su significado verdadero, siente la fuerte tentación de usarlo en un sentido tergiversado. Voy a dar algunos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. En Génesis 18:12, donde dice que Sara se ríe y dice en su corazón: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y muchos entienden que el deleite que Sara se refería era el acto sexual, pero en el verso 13 se aclara el sentido. Pregunta el Señor: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El placer a que Sara se refiere era el de tener un hijo, y no el de tener relaciones sexuales. Otro ejemplo es Eclesiastés 1:9, en donde aparentemente afirma que nada hay nuevo debajo del sol, pasando por alto la realidad de que puede haber muchas cosas nuevas en los asuntos humanos. El contexto indica que el escritor hablaba del mundo natural y de la naturaleza humana. Hay que leer los versos del 2 al 11 de Eclesiastés capítulo 1. Con frecuencia, y con mucha frecuencia, escuchamos citar 1 Corintios 2:9, en donde se enseña que Dios ha reservado en el cielo cosas que ahora no podemos entender, en donde dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos dudar de que así será, pero debemos de entender que este texto está siendo tomado de Isaías 64:4, en donde dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Y se refiere al tiempo antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. En el verso 8, Pablo dice que los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera no hubieran crucificado al Señor. Luego, en el verso número 10 del mismo 1 Corintios 2,
Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que el verso 9, al que acabamos de citar, se refiere a los misterios del Evangelio revelado a los creyentes ahora y no al cielo que nos espera. En el peor de los casos, esta escritura ha sido utilizada por muchos grupos para decir que precisamente porque hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, que el cristiano puede tener todo tipo de experiencias místicas y raras. Ya que aquí la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado. Recuerdo perfectamente bien que una iglesia en Guatemala utilizaba este texto, aunque debo de decir que no es la única iglesia que lo ha utilizado, para decir que entonces el cristiano puede tener todo tipo de experiencias, desde ir al tercer cielo hasta prácticamente levitar, o sea, flotar, estar suspendido en el aire. Aunque nos pueda parecer algo tal vez descabellado, así es. Y esto por citar solamente algunos grupos, pero esta escritura se ha utilizado de una manera, o más bien se ha mal utilizado para dar lugar a todo tipo de doctrinas raras y experiencias místicas, en donde cuando nosotros hacemos un buen uso del contexto nos vamos a dar cuenta que no da lugar. Vamos a ver que toda esa evidencia, que toda esa doctrina o todo ese argumento queda anulado. Muchas veces el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana. En Hebreos 7:12 se dice que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bueno, los teólogos católicos romanos usan este texto para comprobar que ha habido un cambio de sacerdocio para que otros no judíos puedan servir como sacerdotes. Examinando el propósito del escritor se aclara el significado de estas palabras. Aquí el escritor quiso demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. La interpretación católica romana ignora el contexto general y el propósito del escritor. El cambio de ley a que se refiere el verso 12 es el cambio mencionado en el Salmo 102, verso 4, donde el Señor mismo establece al Mesías como un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Otro caso son los mormones. Ellos hacen uso de Amós 3:7 para demostrar la necesidad de profetas en la actualidad, para que la gente sepa todo lo que Dios hace. Y citan el texto, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero el contexto nos aclara el sentido verdadero sobre este verso. Significa que Dios va a traer juicio sobre su pueblo por sus pecados, y el verso antes mencionado declara que no lo hará sin advertir primero a sus profetas. Esto lo podemos ver claramente en la Biblia del Antiguo Testamento. Cada vez que Dios iba a extender un juicio, siempre lo revelaba primero a sus profetas para advertir al pueblo. De ninguna manera nos está dando lugar esta escritura para decir que el día de hoy Dios va a revelar a sus profetas primero lo que va a hacer de manera anticipada. También, en algunos casos, el contexto es más remoto. Un ejemplo de esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, en donde los testigos de Jehová apoyan la doctrina del sueño del alma y de la aniquilación de ella. Y dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si nosotros leemos de manera separada, como lo hacen los testigos de Jehová, este verso parece afirmar que nadie está consciente después de la muerte, pero el contexto remoto del libro y de toda la Biblia nos indica que tal interpretación es contradictoria y falsa. Sin la clara revelación del Nuevo Testamento, el escritor de Eclesiastés no podría decir nada sobre este asunto. Lo que significa el texto es que los muertos no saben nada de esta vida. Esta verdad está de acuerdo con todo lo que sabía el escritor de Eclesiastés. Muchos de los proverbios son declaraciones aisladas sobre la sabiduría.
No existe ningún contexto inmediato, pero su verdad está de acuerdo con otras declaraciones de las Escrituras y con el mensaje entero de toda la Biblia. Este es el contexto remoto de tales proverbios. Por otra parte, debemos observar que algunos proverbios sí se encuentran en medio de un contexto inmediato. Ahora, de manera general, los libros de la Biblia son historia, ley, poesía, tratados, cartas, profecías, y todos tienen un hilo de pensamiento o un argumento que demuestran su unidad interna. Esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre se debe de tomar en cuenta este contexto al interpretar cualquier pasaje dudoso. Debo de decir que muchas de las veces el mal uso de este principio es realmente utilizado para poder justificar muchas doctrinas. Un ejemplo de esto es precisamente el que se tomen textos fuera de contexto para decir que eso no se debe de juzgar, porque esto apoya de manera muy clara el que la gente no diga nada dentro de la iglesia cuando el pastor, el predicador, el apóstol, el profeta o la persona que está hablando pueda ser traído a un juicio o se le puedan pedir cuentas sobre lo que está diciendo o su manera de proceder. Esto es muy usado por muchos de estos falsos llamados apóstoles y profetas o predicadores el día de hoy, en donde ellos dicen que no se debe de juzgar, ya que al hacerlo están trayendo condenación sobre sus vidas y de esta manera pueden controlar y manipular a la gente, haciéndola caer en un error doctrinal. Un ejemplo de esto lo vamos a escuchar a continuación, nada menos que con el señor Guillermo Maldonado, en donde ustedes se darán cuenta que él utiliza un texto fuera de contexto para poder sustentar esto que acabo de decir. Y de esta manera, lo que él está enseñando es que su iglesia no tiene el derecho de juzgarlo, aun cuando lo que él haga esté mal. Eso es lo que está diciendo. Y no solamente él, sino, como lo decía hace un momento, todo tipo de pastor, todo tipo de líder que utiliza estos versos, los utilizan con el único fin de que la gente no se atreva a contradecir lo que ellos están diciendo, aun cuando lo que están diciendo está mal, o lo que están haciendo, o la manera como están viviendo. Vamos a escucharlo. Quisiera que todos vayamos al libro de los Romanos y vamos a hablar en este día acerca del pecado de condenar, juzgar y criticar. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que vayan al libro de Romanos capítulo 2 versículo 4. Dice: por lo tanto eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Hold on a second. Mientras usted y yo juzgamos a otros, no te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dos cosas le pasan. Número uno, la persona que juzga se condena a sí mismo, y número dos, viene a hacer lo que condena. Dos cosas quiero que entiendan. La persona, ya leímos desde salida en el verso, toda persona que condena o juzga o critica, se juzga a sí misma, y además de eso viene a hacer y hacer, escuche, hacer de ser to be, y de hacer lo mismo que juzga. Bien, como ustedes lo pudieron escuchar, en Romanos capítulo 2, verso 1 en adelante, que son los textos que usa Guillermo Maldonado para decir que no se debe de juzgar, se hace precisamente, como yo lo decía, un mal uso del contexto. Yo quisiera que escucharan ustedes el comentario de William Barclay, y él dice lo siguiente sobre este verso en particular de Romanos capítulo 2. En este pasaje, Pablo se dirige concretamente a los judíos. Su pensamiento se desarrolla de la manera siguiente. En el pasaje anterior, utilizando el contexto del pensamiento de Pablo, que es del capítulo 1, Pablo ha descrito con los colores más sombríos el mundo pagano que se encontraba bajo la condenación de Dios. Los judíos estarían totalmente de acuerdo con todos los términos de esa condenación, pero no considerarían ni por un momento que ellos se encontraban en la misma situación. Creían que ocupaban una posición privilegiada porque Dios podría ser el juez de los paganos,
pero era el protector especial de los judíos. Aquí Pablo les dice a los judíos que son tan pecadores como los gentiles, y que al condenar a los gentiles se están condenando a sí mismos, porque Dios los juzgará, no sobre la base de su herencia racial, sino por la clase de vida que viven. Continúa diciendo William Barclay, los judíos siempre se consideraban en una posición especialmente privilegiada con Dios. Ellos decían, Dios no ama más que a Israel entre todas las naciones del mundo. Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita por malo que sea. También los judíos solían decir, los que son descendientes de Abraham por naturaleza, participarán del reino eterno aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos, que se librarían de la ira de Dios aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Y para salir al paso de esta situación, continúa diciendo Barclay, Pablo les recuerda, ¿no será que están abaratando la riqueza de su amabilidad, de su paciencia? En el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Como podemos darnos cuenta entonces, Guillermo Maldonado está sacando el texto fuera de contexto para apoyar una doctrina y enseñarle a la iglesia, a su iglesia, que condenar, juzgar y criticar no es bíblico. Al hacer esto, claro que él se protege y de esta manera hace que su gente no pueda jamás juzgar o condenar en un momento dado las actitudes, las doctrinas o cualquier otro tipo de acción que Guillermo Maldonado o cualquier otro puedan hacer. Incluso más adelante en su misma predicación, él va todavía más lejos y argumenta que cuando una persona hace esto, se condena a sí misma y que de una manera inequívoca le sucede lo que condena. Para ser más específico, él cita el caso de una familia en donde la mamá, que era racista, y dice que en el momento en que esta persona, esta mujer, juzga, condena y critica a la gente de color, automáticamente le va a suceder a ella. Con el paso del tiempo, sus hijas se casan con gente de color. Entonces, Guillermo Maldonado lo que está haciendo es de apoyar su doctrina y apoyar estos textos que nada tienen que ver con lo que él acaba de mencionar. No tienen nada que ver. Cuando nosotros juzgamos a otra persona, ese es el mismo castigo que viene para nosotros. No solamente nosotros vamos a hacer eso mismo con lo que juzgamos, sino también a nosotros nos van a juzgar con la misma medida. Y yo conozco personas, no una, muchas personas, las cuales era una persona racista y decía esto, mis hijos nunca o mis hijas nunca se van a casar con una persona de color. Siempre lo decían por su boca porque en su corazón había un problema de racismo. La persona racista es una persona orgullosa que se cree superior a los demás. Cuando usted ve a una persona racista es porque ella piensa que es de sangre azul, piensa que no va al baño. Pero usted recuérdele que es meramente humana, que va al baño. Y le cuento más, cuando una persona juzga a otra y esa persona decía, mis hijos o mis hijas nunca se van a casar con un negro. Pues le cuento, ahora mismo sus hijas y sus hijos están casados con un moreno. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos condenaron, eso fue lo que ellos juzgaron. Porque lo que uno juzga, eso uno viene a hacer. Esto más bien parece una doctrina oriental. Esto parecería más bien, Guillermo Maldonado está hablando del uso del karma, donde la persona le desea algo a alguien
y se le regresa a esa persona, pero nada tiene que ver con la Escritura. Y de la misma manera, apoyando esta doctrina, sigue haciendo un mal uso de las Escrituras. Pues como ustedes verán, esto puede parecer aparentemente algo sencillo, algo que no afecta, pero la realidad es que sí afecta y ha afectado muchísimo. Nada menos en una reciente salida que tuve a un lugar cerca de aquí de Guadalajara, precisamente me encontré con un grupo de cristianos que han tenido que salir de la iglesia de donde ellos estaban, porque precisamente se ha estado cayendo en el exceso y en el error de hablar con ángeles. Y uno de los versos que se utiliza para dar lugar a este tipo de manifestaciones, en donde esta iglesia de donde salieron dice que hablan con ángeles y que viene un ángel y se posesiona de las personas para dar mensajes, es precisamente el verso de 1 Corintios 2:9 que leí al principio, en donde este grupo de pseudo cristianos dicen que ahí claramente la Biblia está diciendo que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado, y dan lugar a estas manifestaciones que, más que manifestaciones espirituales divinas, están dando lugar a todo tipo de experiencias demoníacas. Por eso precisamente lo decía hace un momento, puede parecer como algo aislado, puede parecer que esto no es un problema. La realidad es que ha afectado y ha afectado muchísimo, muchísimo. Y así como esto, podría yo citar otros textos de la Biblia en donde las personas hacen un mal uso del contexto. Tengamos mucho cuidado, leamos con cuidado, con detenimiento. Si un texto nos parece sombrío, vayamos al contexto inmediato. Si el contexto inmediato no nos da la respuesta, vayamos al remoto. Y en este caso, el remoto tendría que ser también toda la Biblia misma. Recordemos, como lo dije hace un momento, que hay grupos como los Testigos de Jehová, los mormones, que precisamente debido a un mal uso del contexto, tienen doctrinas arraigadas que han engañado por muchísimo tiempo a la gente. Lo único que puedo decir es, hagamos un buen uso del contexto, tengamos cuidado. El siguiente tema es el uso de los pasajes paralelos. Pues de la misma manera como con el uso del contexto, nos puede causar un problema el no saber cómo utilizar los pasajes paralelos. ¿Cuántas de las veces no hemos escuchado personas decir que algunos de los libros de la Biblia, y para ser más específico, los evangelios, dicen lo mismo? ¿Cuál es el propósito de tener 4 evangelios que hablan exactamente de lo mismo? Sin embargo, debemos de decir que muchas personas piensan que los evangelios hablan exactamente lo mismo. La realidad es que no es así. Hay muchos lugares donde la historia no es idéntica, aunque los casos narrados son lo suficientemente parecidos como para que el lector pueda tener una seguridad absoluta de que la historia es la misma que se encuentra en otras partes de los evangelios. En la mayor parte de los casos, las formas variantes de la historia nos arrojan luz adicional sobre el evento y ayudan al lector a entender más completamente lo que sucedió. A esto se le llama pasajes paralelos. Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, doctrinas o profecías usando un lenguaje similar. En el estudio de cualquier parte de la Biblia cuyo tema es tratado en otras partes de ella, es necesario examinar todos estos pasajes para tener en mente la enseñanza completa. Cualquier interpretación que no hace esto es inadecuada. En algunos casos se comete un error serio por no leer los pasajes paralelos. Voy a citar un ejemplo de lo que estoy hablando. Hay 3 pasajes muy importantes que hablan sobre la deidad de Jesucristo. Uno de ellos es Colosenses capítulo 1 versos del 15 al 19, Hebreos capítulo 1 versos del 1 al 3 y Apocalipsis capítulo 1 versos del 4 al 8. Estos se pueden considerar pasajes paralelos ya que tratan sobre el mismo asunto.
Contrario a la enseñanza de estos pasajes, algunos insisten, como el caso de los testigos de Jehová, de que Jesucristo es el primogénito de toda creación, en el sentido que Jesús no es el creador, sino el primero entre todos los seres creados. Y la misma expresión parece apoyarles. Pero no se toma en cuenta que Colosenses 1:16 aclara el sentido al decir que todo fue creado por medio de Él y para Él. Al hacer un estudio de estos pasajes paralelos, podemos observar que la palabra primogénito de Colosenses 1:15 se usa en el sentido especial de la causa de la creación y no la primera cosa creada entre todas. En Hebreos capítulo 1 verso 2 dice que Dios por el Hijo hizo el universo, y Apocalipsis 1:8 contiene estas palabras de Jesús mismo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y era y que ha de venir, el Todopoderoso. La versión popular da este sentido a la palabra primogénito en Colosenses 1:15 al decir el primero anterior a todo lo creado. El estudio de los pasajes paralelos también nos permite una comprensión más completa de cualquier evento. En Mateo capítulo 9 versos del 2 al 8 encontramos la historia de la curación del hombre paralítico que fue llevado a Jesús por varios hombres sobre una camilla. En Marcos 2 versos del 2 al 12 leemos que el enfermo fue llevado entre 4, que lo bajaron por el techo donde hicieron una abertura. Y en Lucas 5 versos del 17 al 26 vemos que el techo era de teja, que la abertura que hicieron sin duda no hizo ningún daño a la casa. Tomando juntos estos detalles nos permiten entender y darle una descripción del suceso sin hacer uso de la imaginación. De otra manera, se podría hallar una gran contradicción con algunos de los evangelios que no se habían examinado antes. Hay ocasiones cuando una comparación cuidadosa de los pasajes paralelos nos ayuda a resolver alguna duda que resulta de la lectura de los varios relatos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9 versos 18 y 23 al 26 encontramos la primera referencia a la resurrección de la hija de Jairo. En el verso 18, Mateo dice que la hija de Jairo acababa de morir. En Marcos 5, 22 al 24 y del 35 al 43 dice Jairo, verso 23, mi hija está agonizando. Entonces nos preguntamos, ¿cuál de los dos casos era el verdadero? ¿Había muerto ya o estaba solamente agonizando? Bueno, Lucas 8, 41 y 42 apoya las palabras de Marcos diciendo que se estaba muriendo. La situación mencionada en el verso 49 nos ayuda a entender qué es lo que realmente sucedía. El siervo llegó para decirle a Jairo que no molestara más al maestro porque tu hija ha muerto. Así entendemos que las palabras de Mateo, mi hija acaba de morir, realmente indican el estado mental desesperado del padre. Pensaba que seguramente había muerto mientras iba en busca del Señor. Este detalle es de gran interés, no solamente resuelve la aparente contradicción, sino que nos dice algo del estado del ánimo del padre frente a la urgencia de su caso. Cuando los cuatro evangelios se comparan el uno con el otro, el lector puede comenzar a dudar de la exactitud de todos. Este es el caso del letrero en la cruz del Señor, porque las cuatro leyendas son diferentes. Según Mateo, el letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Según Marcos decía, el rey de los judíos. Lucas nos dice que decía, este es el rey de los judíos. Y Juan reporta así, Jesús Nazareno, rey de los judíos. La única expresión común a los cuatro son las palabras rey de los judíos. Mateo y Juan incluyen el nombre de Jesús, mientras que Mateo y Lucas están de acuerdo en que decía este es. Marcos las reporta en la forma más breve de acuerdo con sus características notables de su evangelio. Juan es el único que usa la palabra Nazareno como parte del nombre de Jesús. ¿Cómo podemos resolver este desacuerdo entre los evangelistas? Podemos juzgar que la información completa está contenida en los relatos de los cuatro evangelios de la manera siguiente. Mateo, este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos, el rey de los judíos. Lucas, este es el rey de los judíos. Juan, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. En total, haciendo un uso de los pasajes paralelos, diría, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Cada evangelista nos ha dado solo una parte de la información, y así encontramos una de varias respuestas a la pregunta.
¿por qué tenemos 4 evangelios? Los testimonios humanos son incompletos por lo general. Necesitamos los 4 evangelios para tener la historia más completa sobre los hechos. El estudio de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos ayudan a entender los pasajes que relatan la misma historia. Por ejemplo, Esdras y Nehemías no relatan los mismos eventos, pero sí contienen algunos detalles que proporcionan comentarios útiles sobre los del otro libro. Lo mismo pasa con el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo. Hechos nos da el fondo histórico de algunas epístolas. Algunos salmos deben estudiarse en conexión con el evento histórico asociado con su composición. A veces esto es mencionado en los títulos al principio de varios salmos. Sin embargo, no todos dicen en qué ocasión el salmo fue escrito. Cuando estudiamos algunos pasajes del Antiguo Testamento, será necesario examinar al mismo tiempo lo que el Nuevo Testamento dice al respecto. Algunas veces la interpretación dada en el Nuevo Testamento no parece estar de acuerdo con la historia original. En la historia de Lot, en Génesis capítulo 13 y versos 19, no lo vemos como un hombre de mucha espiritualidad ni de buen juicio. Pero el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, verso 7, lo llama el justo Lot, y afirma que era abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Los dos pasajes nos presentan aspectos diferentes de este hombre. Por lo tanto, nuestra interpretación de él debe de tomar en cuenta los dos aspectos. Con frecuencia, alguna interpretación está basada en ciertos detalles que no aparecen en todos los pasajes paralelos y que no debe de señalarse con el énfasis acostumbrado. Por ejemplo, en Mateo 24:32 se habla de la higuera, que suele ser interpretada como símbolo de Israel. Según explican, cuando la higuera se enternece, es decir, cuando Israel comience a inclinarse hacia la fe en Cristo, entonces la venida de Cristo está cerca. Pero si comparamos este texto con Lucas 21:29, veremos que el Señor no habló de la higuera como símbolo de Israel, sino como el árbol más común de la región. La higuera representaba a todos los árboles. Esto lo sabemos por las palabras de Jesús, según lo reporta Lucas. La higuera y todos los árboles, dice Lucas. La lección no está en el supuesto simbolismo de la higuera, sino en el acto de enternecerse y de brotar hojas. Cuando sucede este evento natural, está cerca el verano. De la misma manera, cuando suceden los eventos mencionados en la primera parte del capítulo, los creyentes pueden saber que la venida de Cristo está cerca. Los libros proféticos deben estudiarse juntos en cuanto hablen del mismo periodo del futuro o de la historia. Uno de ellos puede ser el mejor comentario sobre el otro. Por ejemplo, la profecía de Daniel capítulo 7 versos del 2 al 8 se podría estudiar con provecho junto con Apocalipsis capítulo 13 versos 1 y 2. Si recordamos que la Biblia es una unidad doctrinal y que entre sus partes no hay ninguna contradicción verdadera, podremos entender que es importante estudiar siempre sus pasajes paralelos y todos los que tengan alguna conexión histórica. La forma más práctica de aplicar esta regla será la de hacer el uso de la Biblia con referencias, una concordancia y la memoria. El buen estudiante debe de tratar de llenar su mente con la Biblia entera para que pueda reconocer y relacionar los pasajes paralelos con los textos que trata de entender. Bueno, pues así terminamos el día de hoy con otro programa de cómo interpretar correctamente las Escrituras. Pues me despido de ustedes, su servidor Luis Wale, y nos vemos a la próxima, si Dios nos lo permite. Y si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia o alguna duda, escríbanos por favor a nuestro correo electrónico programa hablando con la verdad @hotmail.com. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Creador del universo,